Nunca imaginé que el día más humillante de mi vida iba a empezar con el ruido de una maleta golpeando el piso de cemento. Era una mañana de un calorón sofocante, de ese que el semidesierto te echa encima incluso antes de que el sol se asome bien en el cielo. Todavía estaba oscuro cuando desperté con el ruido de cajones abriéndose y cerrándose en el cuarto. Fui abriendo los ojos despacio y vi a Elodia aventando mi ropa a la maleta con una prisa que ya no tenía nada de disimulada. Ni siquiera me miraba, solo aventaba una camisa, un par de pantalones, los shorts gastados que usaba para trabajar en el patio. Todo iba para dentro de la maleta como si fueran trapos sin dueño. Yo soy Genaro Solís, 67 años, pelo cano, barba casi siempre crecida y una vida que yo creía haber construido sobre piso firme. Pero el piso firme, aprendí ese día, se puede cuartear sin aviso. Elodia, dije con la voz todavía rasposa del sueño. ¿Qué pasa? Ella no respondió. Siguió. Elodia, por el amor de Dios, dime qué pasa. Entonces se detuvo. Se volteó hacia mí con esa cara de quien ha guardado coraje por tanto tiempo que se le hizo piedra. Sus ojos ya no tenían llanto, tenían decisión. Te vas de esta casa hoy mismo, Genaro. Irme. ¿Cómo que irme? Esta casa es mía. Esta casa está a mi nombre desde hace 8 años. Tú firmaste. No te acuerdas porque no te importa nada que no seas tú mismo. Me quedé mudo. Era verdad. Había sido una de esas cosas que uno hace sin pensar, años atrás, cuando la relación todavía parecía sólida, y creí que firmar no cambiaba nada, porque la casa era nuestra de todos modos. Pero cuando el amor se acaba, un papel habla más fuerte que cualquier historia de 30 años juntos. Cerró la maleta, la arrastró hasta la puerta y la fue jalando hacia la salida. Yo iba detrás, todavía en calzoncillos, sin entender bien si aquello era real. Vamos a hablar. Después de todo lo que vivimos fue tú haciendo lo que se te antojaba y yo aguantando. La voz le salió seca, sin temblor. Ya no hay nada que hablar. Abrió la puerta de la calle y aventó la maleta para afuera. Golpeó en el cemento de la banqueta con un estruendo que todavía parece resonar en mi cabeza. Luego fue a buscar la segunda maleta y la aventó igual, y la bolsa con mis zapatos, y el rollo con mis documentos, hecho con la mano que le temblaba. Esa parte sí la noté. Su mano temblaba, pero no se detuvo. Yo estaba en la banqueta, en calzoncillos, con unas sandalias gastadas, con el sol de las 6 de la mañana ya pegándome en la nuca, y las maletas regadas en el piso como si yo fuera algo que la casa hubiera escupido. La vecina de enfrente abrió la ventana y se quedó mirando. Allá al fondo de la calle, don Expedito, que barría la banqueta cada mañana, detuvo la escoba con la boca abierta. Yo conocía esa calle desde hacía más de 30 años, y ahora estaba ahí, en calzoncillos, siendo visto como un pordiosero. La puerta se cerró de un golpe. Me quedé parado mirándola por un tiempo que no sé decir cuánto fue, esperando que se abriera de nuevo, que Elodia dijera que había sido un coraje pasajero. La puerta no se abrió. Me puse un pantalón, me abotoné mal una camisa, agarré las maletas y empecé a caminar, sin rumbo, con ese peso en el pecho que no es bien dolor y no es bien vergüenza. Son las dos cosas mezcladas con una confusión que uno no sabe ni por dónde empezar a desenredar. Fui a parar a casa de don Ramiro, un conocido de años, que me recibió sin hacer muchas preguntas y me dio un rincón para dormir, en un banquito en el pasillo que rechinaba cada vez que me movía. Su mujer, doña Josefina, me miraba con esa mezcla de lástima e incomodidad de quien está haciendo un favor que ya le pesaba más de lo que quería. Me quedé 2 días sintiéndome más pequeño de lo que ya me sentía. En la tercera noche me levanté antes que todos, agarré las maletas de puntitas, dejé una nota de agradecimiento encima de la mesa y me fui.
Ya no aguantaba ser una molestia en la vida de otros. Fui a dormir a una banca del parque. Puse una maleta bajo la cabeza y me quedé mirando el cielo abierto. El sereno de la madrugada se me metió en los huesos, que ya no eran los de cuando tenía 30 años. Pensé en todo lo que había salido mal, en el matrimonio que se fue deshaciendo poco a poco sin que yo le pusiera atención, en los hijos que fueron creciendo y distanciándose y hoy llaman para el cumpleaños cuando se acuerdan, en el trabajo que perdí hace 2 años, en todo lo que había dejado escapar entre los dedos, creyendo que tenía tiempo. Tenía 18,000 pesos en el banco. Era lo que quedaba de una liquidación que recibí cuando me corrieron de la última empresa. No era mucho, pero era lo que había. Al día siguiente fui a tomar un menudo a un puestito a la orilla de la carretera. Uno de esos puestitos con lona descolorida y sillas de plástico chuecas, pero que sirven el mejor menudo de la vida. Estaba ahí callado cuando 2 hombres en una mesa de al lado empezaron a hablar fuerte, como habla la gente de pueblo, sin preocuparse por quién está escuchando. Uno de ellos hablaba de un terreno a la salida del pueblo. Dijo que tenía un jacal viejo ahí, una casita de adobe cayéndose a pedazos, en un pedazo de tierra rodeado de mezquites y nopales, lejos de todo, y que el dueño quería deshacerse de él, porque necesitaba el dinero. Pedía 20,000. Levanté la cabeza. Disculpe. ¿Ese terreno dónde queda? El hombre me miró de arriba abajo, vio a un señor de pelo cano, camisa arrugada y ojos hundidos, de quien no durmió bien. Decidió que merecía una respuesta. Me dio la dirección. Dijo el nombre del dueño, que el hombre estaba en Fresnillo esperando que sonara el teléfono. Pagué el menudo y me fui caminando. No sé explicar lo que sentí cuando vi aquel jacal por primera vez. La casita era pequeña, de adobe, con el enjarre cayéndose a pedazos, el techo chueco con una inclinación que parecía que se iba a caer para el lado izquierdo cualquier día, y las paredes con grietas por donde se colaba la luz del sol. El terreno alrededor era puro monte. Mezquites altos, nopales, biznagas, el suelo cubierto de pasto seco y piedras. Olía a tierra caliente y a cosa vieja. Pero era mío. Si lograba cerrar el trato, iba a ser mío. Le llamé al dueño esa tarde. Pidió 20,000 sin regateos. Dijo que necesitaba el monto completo y que si yo no lo tenía, había otros interesados. Yo tenía 18. Faltaban 2,000. Pasé la noche pensando. A la mañana siguiente fui a casa de don Damián, sobrino de mi difunto padre, que tenía un taller de relojería en el pueblo. En la muñeca yo todavía usaba el reloj que mi padre me había dado cuando cumplí 21 años. Un reloj bueno, de cuerda. Nunca había pensado en venderlo. Nunca había necesitado. Don Damián miró el reloj, le dio vueltas, se quedó un rato estudiándolo. 2,200, dijo. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, sostuve el reloj con ambas manos por un momento. Pensé en mi padre, en su voz gruesa, en la mano áspera que me pasó aquel reloj una tarde de domingo con olor a humo de leña en el aire. «Quédeselo», dije, y lo solté. Firmé el papel 2 días después, con una mano temblorosa que no podía controlar. El dueño contó los billetes, me dio un recibo garabateado en un papel, me pasó la llave, una llave de fierro viejo del tamaño de un puño, y se fue sin mirar atrás. Me quedé solo en la entrada del terreno con la llave en la mano, mirando el jacal, y sonreí. Fue una sonrisa fea, de esas que vienen con lágrima, pero fue real. El primer día en ese lugar fue de pura penitencia. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad, y cuando la forcé se cayó de los goznes. El piso era de tierra apisonada. El techo tenía un agujero grande del lado derecho por donde entraba el sol durante el día y el sereno durante la noche. Olía a mojo, a tierra vieja y a algo más. Un olor que no sabía nombrar, pero que parecía antiguo, de cosa guardada por mucho tiempo.
Improvisé una tarima con unas tablas sueltas que estaban apiladas en un rincón, puse mi cobija encima y me acosté. Era mío, mío como nunca nada había sido de verdad. Al segundo día, mientras clavaba unos clavos para arreglar la puerta, el azadón golpeó algo duro bajo la tierra cerca de la pared del fondo. El corazón me dio un vuelco. Solté el azadón y empecé a escarbar con las manos, sacando la tierra poco a poco, con el cuidado de quien no quiere estropear lo que aún no sabe qué es. Era una piedra, grande, lisa, diferente a las otras piedras del suelo, que eran ásperas e irregulares. La superficie era casi plana, como si la hubieran trabajado. Me quedé ahí arrodillado, mirándola con las manos sucias de tierra. Esa piedra no era natural de ahí. Alguien la había puesto. Después, sin entender bien por qué, volví a echar la tierra y cubrí la piedra. Algo dentro de mí me dijo que esperara, y obedecí. Al tercer día apareció doña Maura, 64 años, vivía en una casita a unos 500 metros. Pelo recogido, guaraches, delantal de flores azules. Llegó sin ceremonia con un cantarito de agua y un plato cubierto con una servilleta blanca, unas gorditas de queso que estaban perfectas. No hizo preguntas, solo lo dejó. Pero antes de dar vuelta en el camino, se detuvo y miró hacia atrás. Este lugar tiene historia, señor. Mucha gente pasó por aquí. Muchas cosas se quedaron. Me quedé masticando esa frase junto con las gorditas. ¿Qué se habría quedado ahí? Miré el terreno, el monte cerrado del fondo, la piedra cubierta de tierra. No lo sabía, pero sentía un cosquilleo en el pecho, uno diferente. Al cuarto día, limpiando el monte del lado derecho del terreno con una hoz vieja, descubrí los restos de una construcción antigua bajo el pasto. Piedras acomodadas en forma de cuadrado, grandes, encajadas con maña, la mayoría todavía firmes en su lugar. Eran piedras que no llegaron ahí por accidente. Mano de gente había hecho eso, con una intención. Por la noche, encendí una veladora y me quedé en el umbral de la puerta mirando el cielo del semidesierto. Ese cielo que no existe en ninguna ciudad, lleno de estrellas como uno ya no sabe que existen hasta que las ve. Pensé en quién había vivido ahí antes que yo, quién había levantado ese cuadrado de piedras, quién había puesto la piedra lisa en el fondo. Al quinto día, fui a pie al pueblo a comprar víveres. En la tiendita de don Antonio oí a dos hombres en un rincón hablando en voz baja. Uno de ellos mencionó el nombre del paraje donde estaba mi terreno. Dijo que era tierra con historia. Dijo que la gente de antes sabía algo sobre ese terreno. El otro le dijo que se callara y los dos voltearon al mismo tiempo. Me vieron. La plática se murió en ese instante. Se fueron sin volver a mirarme. Regresé por el camino de terracería con la cabeza a 1000 por hora. ¿Qué sabía la gente de antes? Al sexto día doña Maura volvió. Esta vez sin comida, solo con plática, se sentó en la piedra del umbral y dijo que ese jacal había pertenecido hacía muchos años a una familia que desapareció del mapa de repente. Arreglaron todo y se fueron de la noche a la mañana sin avisarle a nadie. La gente comentaba que esa familia había escondido lo más valioso que tenía antes de irse, dijo, moviendo las manos en su regazo. Pero nadie nunca encontró nada. ¿Y nadie nunca buscó? Pregunté. Me miró por un segundo. Quien buscó no encontró, o encontró y no lo contó. Y sonrió con la boca cerrada, esa sonrisa en la frontera entre lo que se sabe y lo que no se va a decir. El séptimo día no hice nada. Solo pensé. Recé un rosario en voz baja. Comí frijoles con carne seca en el anafre de 3 piedras y observé cada rincón de ese terreno como si intentara leer una escritura que todavía no sabía descifrar. Me fui a dormir temprano. El viento pasaba por las rendijas de la pared y silbaba bajito, como si el jacal estuviera respirando. Y así fue como llegó el octavo día.
Estaba afuera arreglando la cerca cuando oí pasos lentos en el camino de terracería. Levanté la cabeza. Era un hombre viejo, más viejo que yo, sin duda. Debía tener unos 80 años. Caminaba apoyado en un bastón de madera oscura, sombrero de cuero gastado en la cabeza, huaraches en los pies, ropa sencilla pero planchada con cuidado. Su paso era lento pero firme, y venía mirando el jacal desde lejos, de una manera que me hizo dejar lo que estaba haciendo y solo observar. Llegó a la entrada del terreno y se detuvo. Sus ojos recorrieron cada rincón con una expresión que no era de curiosidad, era de quien reconoce, de quien recuerda. Cuando sus ojos llegaron a la pared del fondo, exactamente donde yo sabía que estaba la piedra lisa bajo la tierra, cerró los ojos por un segundo. ¿Puedo pasar? La voz era gruesa, desgastada, pero firme. Pásele, mi viejo. Hay agua y hay sombra. Entró despacio, le traje agua en un jarro, se sentó en el banquito, bebió despacio, se quitó el sombrero y se quedó en silencio, mirando el suelo. ¿Usted compró este lugar?, preguntó. Lo compré. ¿Por cuánto? 20,000 pesos. Cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando levantó la cabeza, vi en sus ojos algo que un hombre solo tiene cuando carga un peso por demasiado tiempo. Yo trabajé aquí, dijo. Hace más de 50 años. Era joven, necesitaba la chamba. No respondí. Solo esperé. Se quedó otro momento en silencio, mirando el terreno. Luego metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó algo. Se quedó sosteniéndolo en el puño cerrado, sin mostrarlo todavía. «Yo sé lo que está enterrado en esta tierra», dijo, la voz baja como una confesión. «Y vine porque ya no aguanto cargar con este secreto». El sol estaba parado en lo alto del cielo. El calor lo aplastaba todo. Ni el viento se movía. Miré su puño cerrado. Luego lo miré a los ojos. Y el silencio que se hizo ahí pesó como la piedra que estaba enterrada en el fondo. Esa piedra que había encontrado el segundo día y había vuelto a cubrir sin saber por qué, como si algo en mí ya supiera que había una hora correcta para ser abierta. Esa hora había llegado. Su nombre era Zacarías Benítez. 83 años, nacido en un rancho a 40 kilómetros de allí, hijo de campesino, nieto de campesino, una vida entera de trabajo duro en las manos que temblaban apoyadas sobre sus rodillas. Me dijo su nombre como quien firma al pie de una confesión, con peso, con cuidado, como si el nombre fuera parte de lo que estaba a punto de entregar. Nos quedamos ahí un rato sin hablar, él con el puño cerrado en el regazo, yo esperando sin ninguna prisa. El calor del mediodía pegaba fuerte. Una chicharra cantó allá en el nopal del fondo y se cayó de repente, como si también estuviera esperando. Yo tenía 23 años. Empezó con la voz baja, los ojos yéndose a algún lugar que no era ese. Necesitaba mucho el trabajo. Tenía a mi mujer embarazada en casa y el dinero no alcanzaba. Un hombre de la región me llamó para hacer una chamba aquí en este terreno. El dueño de la tierra, un hombre de dinero llamado Valerio Garza. Hacendado viejo de pocas pulgas, del tipo que no explicaba lo que mandaba hacer, solo mandaba. Yo no interrumpí. Valerio dijo que se iba a tener que ir pronto, que tenía sus razones. No me dijo cuáles. Solo dijo que antes de irse necesitaba guardar unas cosas que no podían viajar con él, cosas de valor, y que necesitaba a alguien de confianza para enterrarlas, y que nadie más supiera. Abrió el puño despacio. En la palma de la mano arrugada, un pedazo de papel doblado, amarillento por el tiempo, con los dobleces marcados a fondo como cicatrices. Me pagó bien, mejor de lo que esperaba, me hizo jurar silencio. Y yo lo guardé por 53 años. Valerio nunca volvió, nunca mandó recado, nunca apareció. El terreno fue pasando de mano en mano, y yo me fui haciendo viejo con este peso. Me extendió el papel, lo tomé con cuidado, como quien agarra algo vivo.
Estaba tan doblado y amarillento que me dio miedo romperlo. Lo abrí despacio, doblez por doblez. Era un dibujo, hecho a mano, a lápiz, pero detallado. Mostraba el terreno visto desde arriba. Reconocí la forma por la cerca. Tenía marcada la posición del jacal, la posición de la pared del fondo y una cruz grande dibujada en un punto específico. Al lado de la cruz, una medida escrita a mano. 3/4 de la piedra grande, hondo de 4/4. La piedra grande. La piedra lisa que había encontrado el segundo día y había vuelto a cubrir. «Son joyas», dijo Zacarías mirándome con esos ojos hundidos. «Valerio me las enseñó antes de que las enterrara. Un morral de cuero con joyas, anillos, collares, aretes, piezas antiguas, algunas con piedras. Dijo que eran de la familia, pasadas de generación en generación, que no podía dejar que cayeran en malas manos, que iba a volver por ellas cuando las cosas se calmaran». «¿Qué cosas?». Se quedó en silencio un momento. Valerio tenía problemas con gente de la región, pleitos de tierras, cosa de linderos de hacienda. Había un hombre que le disputaba una parte de la tierra desde hacía años. Las cosas se habían calentado. Dijo que lo iba a arreglar y que volvería. Pero no volvió. No volvió. Zacarías miró al suelo. Yo esperé. 1 año, 2 años. Fui a preguntar por Valerio al pueblo y me dijeron que se había mudado al sur, que había vendido todo y desaparecido. Nunca más tuve noticias. Y yo me quedé con el secreto. Miré el papel en mi mano, miré la pared del fondo del jacal, miré al viejo que estaba sentado frente a mí con la expresión de quien acaba de soltar un peso de 50 años en el suelo. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», pregunté. Me miró. Tardó un poco en responder. «Porque estoy viejo, Genaro, porque siento que ya no me queda mucho tiempo, y porque este secreto, si se va conmigo, se pierde para siempre. Lo que está enterrado en esta tierra es suyo. Usted compró el terreno, usted tiene el derecho. Valerio ya no va a volver por ellas. Eso lo sé desde hace mucho». Me quedé en silencio procesando todo aquello. Una parte de mí quería ir corriendo a la pared del fondo con el azadón. Otra parte se quedó quieta, observando al viejo, tratando de entender si aquello era real. «Esas joyas», dije despacio, «¿usted sabe cuánto valen?». «No sé el valor exacto, pero eran muchas piezas y eran antiguas. Valerio era hombre de dinero, no eran joyas de tianguis». Me levanté. Fui hasta la pared del fondo con pasos que intentaban ser tranquilos, pero no lo eran. Me arrodillé en el suelo y empecé a quitar la tierra con las manos, en el mismo lugar de antes. La piedra lisa apareció rápido. Sabía exactamente dónde estaba. Tomé el papel del viejo y verifiqué la medida. 3/4 desde el borde de la piedra, en dirección al jacal. Fui a buscar el azadón. Escarbé con cuidado, despacio, 1/4 a la vez. La tierra estaba compacta pero no demasiado dura, tierra de semidesierto que el tiempo había asentado. En la segunda cuarta, el azadón golpeó algo que no era piedra, un sonido sordo, de material. Me detuve. Usé las manos. Era un morral, de cuero grueso, oscurecido por la humedad y el tiempo, amarrado con un cordón de cuero que se había puesto duro como alambre. Lo saqué con cuidado, sacudiéndole la tierra. Estaba pesado. Zacarías se había levantado del banquito y venía despacio, apoyado en su bastón, los ojos fijos en el morral, con una expresión que no sé describir. Era alivio y era miedo al mismo tiempo. Puse el morral en el suelo entre nosotros dos. Lo miré. Él asintió con la cabeza. Aflojé el cordón, que se resistió un poco pero cedió. Abrí el morral. Adentro, envueltas en un trozo de tela oscura que se había pegado a las piezas por el tiempo, estaban las joyas. Eran más de lo que esperaba. Anillos gruesos de oro amarillo, un collar con piedras rojas que brillaron incluso con ese sol caliente, aretes grandes, pares y pares, una pulsera ancha con detalles labrados, y en el fondo, envuelto por separado,
Un broche antiguo con una piedra verde en el centro, grande, del tipo que ya no se ve. Me quedé mirando sin poder hablar. Zacarías se quedó mirando junto a mí. Luego cerró los ojos por un momento. Respiró hondo, y cuando los abrió parecía que se había vuelto más ligero. «Listo», dijo en voz baja. «Hice lo que vine a hacer». Nos quedamos ahí los dos por un rato, mirando esas piezas esparcidas en la tela oscura, en ese terreno del semidesierto con el sol partiéndolo todo y el silencio enorme alrededor. Dos vidas que el azar había arrojado al mismo suelo. Ayudé a Zacarías a levantarse cuando decidió irse. Caminó despacio hasta la entrada del terreno. Se detuvo, se volteó. «Cuide bien de eso», dijo, «y tenga cuidado con quien sabe». ¿Con quién sabe qué? Pero ya se había dado la vuelta y se iba por el camino de terracería, el bastón golpeando el suelo a cada paso sin decir más. Me quedé parado viéndolo irse hasta que desapareció en la curva del camino. Tenga cuidado con quien sabe. ¿Qué quiso decir con eso? Recogí las joyas con cuidado, las envolví en la tela, las puse de nuevo en el morral y entré al jacal. Escondí el morral debajo de la tarima, empujado hasta el fondo, cubierto con la cobija. Después me quedé sentado al borde de la tarima por un largo rato, mirando el piso de tierra, tratando de entender el tamaño de lo que tenía en las manos. Eran joyas antiguas, de familia. Probablemente valían mucho, y yo no tenía la menor idea de qué hacer con ellas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ayuda a este canal a alcanzar los 1000 suscriptores. Tu participación hace toda la diferencia. Esa noche no dormí bien. Me la pasé escuchando cada ruido que venía de afuera, el viento, los grillos, una rama que golpeó la pared una vez, y cada vez el corazón se me aceleraba. Nunca en la vida había tenido algo de tanto valor debajo de mi cabeza. Por la mañana fui al pueblo. Necesitaba pensar y necesitaba hablar con alguien de confianza. Pensé en doña Maura. Me había ayudado sin pedir nada. Me había dado de comer en mi peor momento y me había dicho que ese lugar tenía historia. Tal vez sabía más de lo que había contado. Toqué a su puerta cerca de las 8 de la mañana. Abrió con el delantal de flores azules, me miró y enseguida se dio cuenta de que algo había cambiado. «Pásale, Genaro. Voy a hacer un café». Me senté en la mesa de la cocina pequeña y limpia que olía a especias y a la leña del fogón que todavía usaba. Puso 2 tazas. Se sentó en la silla de enfrente y me miró. «¿Puedes hablar?», le conté todo. El viejo Zacarías, el papel dibujado, la piedra, el morral, las joyas. Me escuchó sin interrumpir, con esa atención callada de quien está pesando cada palabra. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio, con los ojos en el fondo de la taza. «Yo sabía que había algo en ese terreno», dijo por fin, en voz baja. Mi abuela contaba que la familia Garza se había desaparecido de repente y que la gente decía que habían dejado algo escondido. Pero todos pensaban que era puro cuento. No era cuento. No era. Me miró. «Genaro, tienes que ser muy cuidadoso. Esta región tiene memoria larga. Hay gente que oyó esa historia de sus padres, de sus abuelos, y que nunca la olvidó. Si se corre el rumor de que encontraste algo en ese terreno». «¿Pero quién iba a saber?». Hizo una pausa. «Zacarías tiene familia». La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso. «No sé». No me dijo. Un hombre de 83 años que cargó con un secreto por 50 años y decide contarlo así nomás. Meneó la cabeza despacio. Algo lo hizo decidirse ahora. Puede ser que de veras le pesara la conciencia, pero puede ser que haya otra razón que todavía no estamos viendo. Regresé al jacal con la cabeza más llena de preguntas que cuando salí. El morral seguía debajo de la tarima. Lo saqué y me quedé mirando las piezas de nuevo, una por una con la luz de la tarde que entraba por el hoyo del techo. Eran hermosas,
pesadas como pesa el oro de verdad. Las piedras tenían una transparencia que no era de bisutería. Aquello valía dinero, mucho dinero. Y yo no tenía nada, no tenía casa, no tenía familia cerca, no tenía un ingreso fijo. Tenía un jacal cayéndose a pedazos, 18 pesos en el bolsillo y un morral de joyas con el que no sabía bien qué hacer. Al día siguiente decidí ir al pueblo a hablar con don Crispín, que era joyero desde hacía 40 años y que todo el mundo en la región conocía. No iba a mostrarle las joyas. Solo quería entender, de forma discreta, cómo funcionaba eso. ¿Cuánto podía valer una joya antigua? ¿Dónde se vendía? ¿Cómo se sabía si era oro de verdad? Llegué a la joyería de don Crispín temprano en la mañana. Era una tienda pequeña en la calle principal, con un aparador de vidrio y un mostrador de madera oscura. Don Crispín, 70 años, lentes gruesos, mandil de cuero, me recibió con una sonrisa de quien atiende a cualquiera. Hice mis preguntas de forma general, fingiendo que era curiosidad. Él fue respondiendo con la paciencia de quien ha explicado eso cientos de veces. Dijo que una joya antigua de oro macizo podía valer mucho, dependiendo del peso y la pureza. Dijo que las piedras antiguas, si eran genuinas, duplicaban o triplicaban el valor. Dijo que la forma correcta de evaluar era llevarla con un especialista. ¿Hay alguno aquí en la región?, pregunté con cuidado. Me miró por encima de los lentes. «Estoy yo», dijo. «Y hay otro en sombrerete que también es bueno. Pero la gente de fuera a veces me trae cosas que yo mando a la Ciudad de México si son piezas muy finas». Le di las gracias y me fui. En la banqueta me detuve. Porque del otro lado de la calle, recargado en un poste con un cigarro en la mano, estaba un hombre que no conocía. Unos 50 años, sombrero de palma, pantalón de mezclilla, mirando en mi dirección. Cuando nuestras miradas se cruzaron, desvió la vista. Encendió el cigarro con calma y se fue caminando sin prisa en la dirección contraria. Pudo haber sido coincidencia. Probablemente lo fue, pero recordé la frase de Zacarías: «Tenga cuidado con quien sabe». Y la pregunta de doña Maura: «¿Zacarías tiene familia?». Esa noche, acostado en la tarima con el morral pegado a mi estómago por debajo de la cobija, oí un ruido afuera, pasos en el camino de terracería, lentos, deteniéndose cerca de la entrada del terreno. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se quedaron ahí un rato. Luego se fueron. Pero yo sabía, con la certeza que uno siente en el estómago antes de entender con la cabeza, que ya no estaba solo en ese secreto, y que alguien ya sabía que yo había encontrado algo. No dormí esa noche. Me quedé acostado con los ojos abiertos, escuchando cada ruido que el semidesierto hacía afuera. El viento, los grillos, el nopal crujiendo cuando la brisa le pegaba de lado. El morral estaba debajo de mi cabeza, apretado entre la tabla y la cobija, y cada vez que me movía sentía su peso y recordaba lo que había dentro. Cuando el cielo empezó a clarear, ya estaba sentado al borde de la tarima. Me lavé la cara en la palangana que había llenado el día anterior, masqué un pedazo de carne seca fría que sobró de la cena y me quedé pensando. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla pronto. No podía quedarme ahí con aquello escondido debajo de la cobija para siempre, y no podía salir a venderlo sin saber lo que estaba haciendo. Pero lo que me dejaba más inquieto no era eso. Era el hombre del poste y los pasos de la noche anterior. Fui a casa de doña Maura antes de las 7 de la mañana. Ella ya estaba despierta, como siempre, barriendo la banqueta de tierra apisonada frente a su casita. Me vio llegar de lejos y detuvo la escoba. Algo pasó. No fue una pregunta. Le conté sobre los pasos de la noche, sobre el hombre del poste.
Me escuchó con la escoba recargada en la pared, los ojos pequeños bien abiertos. «Genaro», dijo ella cuando terminé, «tienes que averiguar si Zacarías tiene hijo o sobrino por aquí. Un hombre viejo que guarda un secreto por 50 años no lo cuenta así nomás. Algo lo empujó a buscarte». «¿Y cómo averiguó eso?». Ella pensó un momento. «Hay una mujer en el pueblo que conoce a todo el mundo. Doña Perpetua, 71 años, vive en la calle del mercado, de pelo blanco, siempre con un rosario en la mano. Si alguien sabe de la vida de Zacarías, es ella. Fui a la escuela con ella. Yo te acompaño». Fuimos los dos a pie por el camino de terracería, yo cargando el morral dentro de un costal de lona amarrado a la espalda, que era la forma menos sospechosa que encontré. No iba a dejar eso en el jacal solo después de los pasos de la noche. Doña Perpetua nos recibió en su zaguán, con ese aire de señora antigua que tiene todo el tiempo del mundo, pero no desperdicia ni un segundo. Nos sentamos en unas sillas de tule, nos sirvió un agua fresca de limón y se quedó escuchándonos. Cuando dije el nombre Zacarías Benítez, ella cerró los ojos un instante. «Lo conozco», dijo. «Hombre bueno, trabajador, pero tiene un hijo. Delmiro, como de 50 y tantos años, vive en el pueblo. Trabajó un tiempo en Fresnillo, regresó hace como 2 años, hombre de pocas palabras». Hizo una pausa y se acomodó el rosario en la mano. «Delmiro siempre ha sido de los que no dejan pasar una oportunidad». «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté. Me miró directamente. «Quiere decir que si Zacarías le contó al hijo sobre lo que enterró en ese terreno, y el hijo supo que habías comprado la tierra, Delmiro no se iba a quedar quieto». El hombre del poste tenía unos 50 años. Sombrero de palma, pantalón de mezclilla. Le di las gracias a doña Perpetua. Me levanté y Maura me acompañó por la calle con el paso más rápido que a la ida. «Maura», dije mientras caminábamos, «si este Delmiro sabe que encontré las joyas, ¿qué va a querer? Va a querer una parte o va a quererlo todo, dependiendo del hombre que sea». Eso me cayó como un balde de agua fría. Yo era un hombre de 67 años, solo en un jacal, sin familia cerca, sin nadie que fuera a notar mi ausencia si desaparecía por unos días. Era exactamente el tipo de situación que lo deja a uno vulnerable. Regresamos al jacal antes del mediodía. Yo estaba arreglando el portón de la entrada, más por tener algo que hacer con las manos que por necesidad, cuando oí el ruido de pasos en el camino. Era él. No necesité presentación. El hombre que se detuvo en la entrada de mi terreno tenía el mismo aire del hombre del poste. Sombrero de palma, pantalón de mezclilla, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Unos 55 años, hombros anchos, manos grandes. Miró el terreno con esa familiaridad de quien se crió escuchando una historia sobre ese lugar. «Buenos días», dijo. «¿Usted es Genaro?». «Soy». «¿Y usted es?». «Delmiro, hijo de Zacarías». Sostuve el portón con la mano y no dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Entró sin ser invitado, con ese paso de quien está acostumbrado a entrar donde quiere. Miró el terreno, miró el jacal, miró el costal de lona que yo había recargado en la pared a mi lado. «Mi padre vino a hablar con usted ayer», dijo sin quitarle el ojo al costal. «Vino. Me contó lo que le dijo». Hizo una pausa. Me miró a los ojos. «Quiero ser directo. Lo que está enterrado en este terreno es herencia de familia. Mi padre trabajó toda la vida y nunca tuvo nada. Esas joyas, por derecho moral, son de él, son nuestras». Respiré hondo. Había pensado en eso toda la noche. «Su padre me dio el mapa», dije con calma. «Voluntariamente. Me dijo que lo que estaba en esta tierra era mío por derecho. Yo compré este terreno. Usted compró un jacal cayéndose a pedazos por 20,000 pesos». El tono de Delmiro estaba cambiando, volviéndose más duro en los bordes. No compró lo que estaba escondido debajo. «La tierra es mía. Lo que está en la tierra es mío.
Me miró un momento, luego caminó 2 pasos más hacia el costal. Vine a hablar, dijo. Pero si usted no quiere hablar, yo tengo otras maneras. Esa frase se quedó en el aire entre nosotros como humo. Yo sabía lo que quiso decir, y él sabía que yo sabía, pero entonces doña Maura salió de la sombra de la pared del jacal donde estaba parada, que Delmiro no había notado. «Delmiro», dijo con esa voz tranquila de quien no necesita levantar el tono para ser escuchada. «Yo conozco a tu familia desde hace 40 años. Conozco a tu padre desde antes de que nacieras. Zacarías es hombre derecho. Tú estás aquí de una forma que tu padre no te mandó». Delmiro la miró. Algo en su rostro cambió por un segundo. Un retroceso rápido. El tipo de retroceso que ocurre cuando uno recuerda quién es frente a quien conoce su historia. «Esto es entre él y yo», dijo Delmiro más bajo. «Es entre tú, él, tu padre y la verdad», respondió ella. «Y la verdad es que Zacarías vino aquí por su propia voluntad. Si no estás de acuerdo con lo que tu padre decidió, ve a hablar con tu padre. No vengas aquí a presionar a un hombre de bien». Silencio. Delmiro se quedó mirando el costal un momento más. Luego se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo y se lo volvió a poner. «Esto no se ha acabado», dijo. Me miró. «Nos estamos viendo». Dio media vuelta y se fue por el camino de terracería sin mirar atrás, el paso firme y la cabeza gacha. Maura y yo nos quedamos en silencio hasta que el ruido de sus pasos desapareció. «Gracias», dije, con la voz que se me había encogido un poco. «Va a volver», dijo ella sin drama, «pero tal vez no de la forma en que vino ahora. Tienes que actuar antes de que lo piense mejor». Esa noche, acostado con el peso del morral en el pecho de nuevo, pensé mucho en lo que era correcto. Las joyas habían sido de una familia que desapareció. Habían sido enterradas por Zacarías. Zacarías me las había dado por su propia voluntad. Pero Delmiro no estaba del todo equivocado. Su padre había trabajado, había cargado ese secreto por décadas sin nada a cambio. ¿Y yo? Yo había comprado un terreno con el último dinero que tenía y el reloj de mi padre. Había trabajado en ese suelo de sol a sol. Había dormido al sereno. Había sudado para que esa tierra se convirtiera en algo. Pero ¿qué era lo correcto? A la mañana siguiente, temprano todavía, fui a pie al pueblo de nuevo. Necesitaba encontrar a Zacarías. Pregunté en la tiendita de don Antonio dónde vivía el viejo. Me mandaron a una calle de tierra al final del barrio más antiguo del pueblo, una casita baja de cal blanca con una ventana de madera verde. Toqué a la puerta. Zacarías abrió después de un rato. Estaba en bata, se veía más viejo de lo que recordaba, los ojos hundidos. Cuando me vio, no pareció sorprendido. Me dejó entrar sin decir palabra. La casita era sencilla y ordenada. Olía a remedios y a comida de mediodía. Nos sentamos en la salita y le conté sobre Delmiro, que había aparecido, lo que había dicho, la amenaza entre líneas. Zacarías cerró los ojos. Cuando los abrió, había una tristeza ahí que era vieja. No era sorpresa. Era la tristeza de quien sabe de lo que es capaz su hijo. «Yo no le conté», dijo el viejo con la voz firme a pesar de todo. «Él me espió. Estaba hablando solo en casa, ensayando lo que te iba a decir». Delmiro me oyó. Me preguntó qué era. Yo no se lo confirmé, pero es listo. Entendió. «Don Zacarías», dije con cuidado, «usted me dio este mapa. Me dijo que era mío por derecho, pero entiendo que usted trabajó toda la vida y nunca tuvo nada. Si a usted le parece justo, yo divido lo que valgan. No todo, pero una parte». El viejo se me quedó mirando por un largo rato. «Genaro», dijo al fin, «yo vine a buscarte porque era lo correcto, porque ese terreno es tuyo, porque Valerio Garza nunca más iba a aparecer». Hizo una pausa. «Yo no quiero las joyas. Estoy muy viejo para que el oro me haga alguna diferencia. Lo que yo quería era soltar este peso». Y lo solté. Miró a un lado. «El problema es Delmiro.
¿Qué cree que vaya a hacer? Delmiro no va a hacer nada de frente. Es calculador. Va a esperar a que hagas algún movimiento, llevar las joyas a vender, contratar a alguien, cualquier cosa que le dé una oportunidad para decir que tiene derecho. El viejo se levantó despacio, fue a un ropero de madera en la esquina, lo abrió y sacó una cajita. La trajo hasta mí y la abrió. Dentro, un papel. Escribí esto hoy en la mañana. Es una declaración de que yo mismo enterré esas joyas en ese terreno por orden de Valerio, quien nunca volvió a reclamarlas, y que se las entregué a usted por mi propia voluntad, sin coacción. Miré el papel, miré al viejo. ¿Por qué hace esto? Me miró con esos ojos hundidos de 83 años. Porque me trataste como gente, me diste agua, me diste sombra, me dejaste hablar. Respiró hondo. Un hombre que trata así a un viejo se merece algo bueno. Tomé el papel con las dos manos. Regresé al jacal ese atardecer con el papel doblado en el bolsillo, el morral en el costal a la espalda y una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Fui a la joyería de don Crispín antes de que cerrara. Esta vez entré con el costal y pedí que me atendiera en privado. Don Crispín me miró el costal, se puso los lentes y dijo, «Puede abrirlo». Abrí el morral sobre el mostrador de madera oscura y él se quedó en silencio un buen rato, tomando cada pieza con esas manos de joyero, dándole vueltas, buscando el quintado, viendo la piedra a contraluz. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió en su mandil y me miró. «Genaro, ¿dónde encontró esto?» «En mi terreno». Se quedó mirándome un momento. Luego asintió, como quien decide creer. Oro de 22 quilates en la mayoría de las piezas. Las piedras rojas son rubíes, pequeños pero genuinos. El broche verde tiene una esmeralda. Esto no es cualquier chuchería. Hizo una pausa. Todo junto, calculando por lo bajo, estamos hablando de algo entre 80 y 120,000 pesos, dependiendo de quién compre y cómo. Me quedé inmóvil en el banco del otro lado del mostrador. 80,000, 120,000. Con ese dinero podía remodelar el jacal de verdad, podía comprar otro pedazo de tierra al lado. Podía vivir sin apuros por años. ¿Quiere vender?, preguntó don Crispín. Todavía no sé. Necesito pensar. Regresé al jacal mientras caía la noche. El cielo del semidesierto se estaba encendiendo de estrellas. Ese cielo que había aprendido a mirar en todas esas semanas. Me senté en el umbral de la puerta, la espalda en el marco de madera, el morral en mi regazo. Delmiro apareció 3 días después. Esta vez no vino solo. Trajo con él a un muchacho más joven, de unos 30 años, que se quedó afuera del portón mientras Delmiro entraba. Yo estaba en el patio cuando llegó. Me quedé de pie, esperando. Ya tuvo tiempo de pensar. Dijo sin saludar. Lo tuve. Entonces, sabe que la forma más fácil es que lleguemos a un acuerdo. Llegué a un acuerdo con su padre, respondí. Su padre me dio el mapa y me dio una declaración firmada de que las joyas son mías, con la fecha, su nombre, todo. Delmiro frunció el ceño. Eso no se lo esperaba. Mi padre no firmó nada. Sí firmó. Se lo puedo enseñar. Saqué el papel del bolsillo sin extendérselo. Solo se lo mostré. Leyó de lejos lo que pudo leer, la letra firme de su padre, la fecha reciente, el nombre completo. El rostro de Delmiro pasó por 3 expresiones diferentes en 2 segundos. Coraje, cálculo, y por último algo que parecía derrota, pero no era una derrota final, era una derrota momentánea de quien todavía está buscando una salida. Mi padre es viejo, dijo. Puede decir que lo presionaron, puede decirlo, pero no fue así. Y está doña Maura, que estaba aquí cuando vino don Zacarías, y doña Perpetua, que puede confirmar su carácter. Lo miré con calma. Delmiro, no quiero pleitos con usted, no quiero pleitos con su familia. Su padre hizo algo honesto. Yo le hice una propuesta honesta a él, le ofrecí compartir una parte del valor.
Él se negó. Pero la oferta sigue en pie si usted quiere hablar como la gente. Eso lo tomó por sorpresa de nuevo. Se quedó mirándome un rato. Miró al muchacho que estaba en el portón. Volvió a mirarme. «¿Cuánto?», dijo al fin, con la voz más baja. «10% de lo que consiga en la venta, por el trabajo de su padre, que enterró y guardó ese secreto por más de 50 años. Es lo que creo justo». Silencio. Delmiro no era hombre de aceptar fácil, pero era hombre de calcular. Y calcular el 10% de 80,000 pesos era más de lo que iba a conseguir peleando. 20, dijo. 15, y solo cuando venda. No hay adelanto. Se quedó con la mandíbula apretada un momento. Luego asintió con la cabeza una sola vez en seco. 15, cuando venda. Se volteó hacia el muchacho en el portón. «Vámonos». Y se fueron. Me quedé de pie en el patio un rato después de que desaparecieron, sintiendo el corazón todavía acelerado en el pecho. No fue fácil, pero fue como tenía que ser. Sin gritos, sin amenazas, sin nada que necesitara más que una palabra firme y un papel firmado. Fui a casa de doña Maura a contarle. Me escuchó, se dio una palmada en la rodilla y sonrió de esa forma amplia en que sonreía cuando estaba satisfecha. «Lo manejaste bien, Genaro. Usted me ayudó mucho. Tú te ayudaste solo. Yo nomás estuve a un lado. Vendí las joyas al mes siguiente. Don Crispín me contactó con un comprador en Sombrerete que pagó 92,000 pesos por el lote completo. Me depositó en mi cuenta en 2 partes, como habíamos acordado. Le pagué el 15% a Delmiro en efectivo, una tarde en la mesa de la tiendita de don Antonio con doña Maura como testigo. Delmiro tomó el dinero sin sonreír. Firmó un recibo simple que don Crispín me había ayudado a redactar y se fue. No volví a ver a Delmiro después de eso. A Zacarías fui a visitarlo una semana después de la venta. Le llevé un paquete de buen café, un queso de rancho y un pollo entero que compré en el mercado. Nos sentamos en su portal y pasamos la tarde hablando de cosas que no tenían nada que ver con joyas ni secretos, sobre el campo de antes, sobre cómo era trabajar en la milpa cuando los dos éramos jóvenes, sobre la nostalgia que se siente por la gente que ya se fue. Cuando me iba, me sujetó del brazo en la puerta. «¿Se va a quedar en ese lugar?», preguntó. «Me voy a quedar», asintió. En sus ojos había algo que parecía paz, la paz de quien ha saldado una cuenta antigua. Con el dinero que sobró, remodelé el jacal. Contraté a 2 albañiles del pueblo que vinieron durante 3 semanas. Cambiaron el techo completo, enjarraron las paredes, hicieron un baño de verdad en el fondo, pusieron un piso de ladrillo rojo que yo mismo ayudé a colocar, arrodillado en la tierra, poniendo cada ladrillo con la mezcla que el maestro preparaba. Planté un árbol de mango del lado izquierdo del terreno y 2 guayabos al fondo. Compré una cama de verdad, una estufa de gas, una mesa y 2 sillas. El jacal fue dejando de ser jacal. El día que los albañiles se fueron y me quedé solo en esa casita remodelada, fui a sentarme en el umbral de la puerta, el mismo umbral donde me había sentado tantas noches con la veladora encendida, mirando el cielo del semidesierto. El sol se estaba poniendo, pintándolo todo de rojo y naranja como lo pinta el semidesierto cuando quiere demostrar que sigue siendo hermoso a pesar de todo. Pensé en Elodia. No con coraje, solo con la distancia de quien mira algo que quedó atrás. Pensé en los hijos que no llamaban, en el banquito que rechinaba en el pasillo de don Ramiro, en la banca fría del parque. Pensé en el reloj de mi padre que había vendido por 2,000 pesos para poder comprar este suelo. Fui adentro, abrí el cajón de la mesa nueva y saqué un sobre que había llegado 2 días antes. Era de don Damián, el relojero sobrino de mi padre. Adentro, una carta corta que decía que había encontrado un reloj igualito al que yo le había vendido, misma marca, misma época, mismo estado,
en la casa de un cliente que se estaba deshaciendo de una colección, y que si yo quería, me lo guardaba por el mismo valor que me había pagado, 2.200. Fui al día siguiente, cuando el reloj volvió a mi muñeca, sentí que un peso que no sabía que cargaba se iba despacio. No era el mismo reloj, pero era igual. Y a veces, igual es suficiente cuando uno entiende que lo que importaba nunca fue el objeto, sino lo que representaba. Era el hombre que me lo había dado. Era quien yo había sido antes de que todo se derrumbara, y quien todavía podía ser después. Regresé a mi terreno esa tarde con el sol caliente en la espalda y el reloj en la muñeca. Doña Maura estaba barriendo la banqueta cuando pasé y me saludó con la mano. Le respondí el saludo. Una chicharra cantó allá en el nopal del fondo del terreno. Esa misma chicharra u otra igual daba lo mismo, que había cantado el día que llegó Zacarías. Entré a mi patio. Cerré el portón. Miré la casita que había sido jacal y que ahora tenía techo derecho, paredes blancas y un piso rojo que brillaba con el sol de la tarde. 67 años, echado de mi casa, sin rumbo, con el último dinero que tenía y el reloj de mi padre. Y ahora ahí, de pie en medio de mi terreno, con raíz plantada, con suelo propio, con la vida reiniciada como a veces reinicia la vida. No de la forma que uno planeó, no en el tiempo que uno quería, sino de la forma que fue posible, y por eso mismo, más verdadera. La tierra del semidesierto guarda mucho más de lo que uno siembra en ella. A veces guarda lo que alguien enterró con miedo. A veces guarda lo que estaba esperando llegar a las manos correctas. Y a veces guarda exactamente lo que un hombre necesitaba encontrar para entender que su vida todavía no se había acabado.